Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita o donde quiera que nos estés viendo. Y pues bueno, si tienes alguna necesidad o alguna petición de oración, mándanos un mensaje, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, y pues bueno, con mucho gusto estaremos orando por ello. Y pues bueno, sigamos orando. Te invito a que estemos orando por la situación del país. Está un poco crítica y complicada, sobre todo en algunos estados o como en la Ciudad de México. Pues estamos orando para que este momento sea un momento sobre todo para predicar su palabra, para que la gente conozca del Señor, ¿no? Creo yo que todas estas adversidades desde que comenzó esta pandemia, el propósito entre muchos, pero creo yo el propósito principal de todo esto es pues que prediquemos al Señor, ¿no? Que como iglesia seamos valientes, que no caigamos en temor, sino que confiemos en el Señor y que podamos ser genuinos representantes o embajadores de Cristo. ¿Cómo? Pues eso, mostrándoles que el Señor nos ha dado paz, nos ha dado gozo, aún en medio de cualquier adversidad. Y si en algún momento alguien cercano ha fallecido o ha partido con el Señor, pues que también puedan ver que para nosotros pues la muerte es una transición nada más, es un momento de transición, y aquel que parte, y sobre todo si estamos certeros de que ha partido para con el Señor, pues qué bendición que puede estar delante de la presencia de Dios. Entonces estemos orando por ello y que sea el Señor fortaleciéndonos a cada uno de nosotros y también a aquellos que pudieran estar pasando a lo mejor un momento complicado o difícil. Entonces, si necesitas oración, pues haznoslo saber y con muchísimo gusto oramos. Y si algo más necesitas también, por favor, haznoslo saber. Y bueno, vamos a continuar estudiando este maravilloso Evangelio de Juan, estas buenas noticias que definitivamente son de salvación. Y pues bueno, vamos a hoy terminar, si Dios quiere, el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y para continuar con los siguientes capítulos. Entonces, ¿qué te parece si oramos y ponemos en manos de Dios este tiempo? Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias Señor porque podemos venir delante de ella a meditarla, a escudriñarla, a observar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento claro de lo que tú quieres enseñarnos, y sobre todo ayúdanos, Señor, a quitar cualquier distracción y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Sé tú, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El verso 43 en adelante, prácticamente ya el capítulo 4, será lo que estaremos viendo, del 43 al 53. Entonces, ¿qué te parece si lo leemos? Y pues bueno, que el Señor nos vaya guiando verso a verso, pero vamos a leer prácticamente todo el pasaje, y bueno, que el Señor nos hable. Nada más déjame ahora aquí el capítulo porque no lo tengo todo anotado, pero dame un segundito. Ahí está. Verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en la fiesta en Jerusalén, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres las señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve,
tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue, y cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces, en aquella hora, entendió que era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hemos visto cómo el Señor, a partir de la discusión que hay entre los judíos y los discípulos de Juan, de cuál bautizo era el más importante, a partir de ahí el Señor decide ir a Galilea, dejar Judea e irse a Galilea, del sur al norte, y tiene una cita celestial ahí en Samaria, ¿no? Llevamos 2 semanas observando esta historia o este relato, esta charla que tiene el Señor con la mujer samaritana, y cómo el Señor de alguna forma, más bien la rincona y la lleva al punto de su necesidad, al punto en donde ella hace evidente que su necesidad, o ella ha puesto su necesidad por encima de Dios, y cómo eso la ha llevado a una insatisfacción constante, a no sentirse plena, y bueno, una gran reflexión ahí acerca de eso, ¿no? De cómo cualquier cosa que tú y yo pongamos por encima de Dios, lo único que va a producir en ti y en mí es insatisfacción, sea lo que sea, hasta lo podríamos maquillar con cosas muy espirituales, como nuestro servicio a Dios, podría ser como nuestra, específicamente eso, nuestro servicio a Dios, lo podríamos maquillar, y como aún ese tipo de cosas se pueden convertir en un ídolo que lo único que va a producir es una insatisfacción. Podría ser dinero, nuestra familia, qué sé yo. Tantas cosas que tenemos mucho esa tendencia de poner por encima de Dios. Y el Señor le dice a esta mujer, si tú bebes de esa agua volverás a tener sed. Y si bebes del agua que yo te daré, o sea, si vives en una comunión conmigo, no volverás a tener sed jamás. Estarás pleno. Y esa es la convicción que tenemos, que en el momento que tú y yo venimos con el Señor, pues vivimos en una plenitud. Y la semana pasada vimos esta misma historia, este mismo relato, desde otro ángulo. Lo vimos a partir de la necesidad o del mandato que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio. Porque al final de la sección anterior el Señor les hace saber a los discípulos que su comida es hacer la voluntad del Señor y terminar la obra que le ha mandado. Y comenzamos a comentar o a conversar acerca de cuál es nuestro propósito en esta tierra, que nuestro propósito va más allá de las cosas temporales. El Señor dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y en el contexto del capítulo 6 de Mateo, podemos observar cómo el Señor está hablando de la comida, la bebida, de nuestro vestido, del techo en donde vivimos, de estas cosas que se convierten en una añadidura, y cómo muchas veces tú y yo andamos sobre la añadidura más que buscar el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es simplemente que hay un rey, nosotros nos sujetamos a este rey y hacemos extender su reino. Esa es su justicia, que extendamos el reino de Dios. Y la importancia de ser intencionales en predicar el Evangelio. Al final, en Juan 17:3 vemos esto, que en esto consiste la vida eterna, en conocerle y en darle a conocer. Si fuese nada más el conocerle, sería entonces en el momento que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, seríamos llevados con Él. Y realmente Él nos ha dejado en esta tierra para que no solamente le conozcamos, sino también para que le demos a conocer. Y en ello hay gozo, ¿no? Y vimos cómo un discípulo se multiplica, cómo esta mujer corre, deja su cántaro, iba por agua y hasta se olvidó de sacar agua, y les habla a los samaritanos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y luego al final vimos cómo ellos mismos creen en la palabra de nuestro Señor Jesús y hasta le ruegan que se quede ahí algunos días más, ¿no?
Entonces nuestra tarea, lo que el Señor nos ha encomendado, es eso, Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces tenemos tarea que hacer, ¿no? Tenemos cosas pendientes, como predicar su palabra, ¿no? Testificar y predicar su palabra de tal forma que hagamos discípulos. Y bueno, en eso nos quedamos en estas 2 semanas. Y bueno, ahora verso 43 y 44, vámonos verso a verso. Verso 43 y 42. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Nuestro Señor Jesús se queda 2 días ahí con los samaritanos, lo cual se me hace padre, un gesto muy padre de nuestro Señor, que decide quedarse con los samaritanos, con este pueblo gentil o híbrido, gentil judío, y se queda ahí con ellos 2 días, seguramente predicándoles el evangelio, hablándole de las buenas noticias, y se me hace increíble que el Señor haya quedado ahí. Ha de haber sido maravilloso eso, ¿no? Ver lo que el Señor, todo lo que ha de haber conversado ahí con ellos. Y por otro lado, el Señor va a Galilea que es su tierra. Dentro de la región de Galilea está Nazaret, que es el lugar donde el Señor crece, y ¿te acuerdas? El Señor nace en Belén, y por causa del censo y de la persecución que hay hacia los niños, María y José, sus papás, deciden irse a Nazaret, y ahí están en Nazaret. Prácticamente el Señor ahí crece en Nazaret. ¿Te acuerdas? Natanael, ahí en el capítulo 1, verso 46, le pregunta a Felipe: ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? Y le decían el Nazareno, porque él prácticamente creció ahí en Nazaret. Y Nazaret es un pueblo dentro de la región de Galilea, Nazaret de Galilea. Entonces el Señor va a Nazaret, y por eso este dicho, ¿no? En donde dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y ahorita vamos a ver por qué se subraya este punto. Verso 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Cuando ven que viene el Señor y ven que viene el Señor, y pues saben que nuestro Señor Jesús había hecho muchos milagros ahí en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, entonces salen a recibirlo, ¿no? Muy contentos porque viene el Señor, ¿no? Pero ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas ahí por el verso 22, del verso 2:22, que el Señor dice que Él mismo no se fiaba de ellos, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Dice Juan 2:23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía que había en el hombre. El tema es que muchos creían en el Señor por las señales y no por la palabra. Y si no eran las señales las que provocaban que la gente le siguiera. Y el Señor no quería fundamentar el que la gente creyera en Él por las señales, sino por la palabra que Él les daba. Y definitivamente el día de hoy eso es una aplicación súper práctica. Mucha gente va a seguir al Señor o sigue al Señor no por acabar, ahondar en la palabra, sino simplemente por las señales, por recibir un bien temporal. Y cuando ya no reciben este bien temporal, o ya no ven señales, ya no ven milagros, pues se apartan del Señor. Y por eso es que no podemos fundamentar nuestra fe por medio de los milagros y las señales, sino por medio de su palabra. Porque su palabra es la que se mantiene firme y estable, y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y las señales y los milagros son temporales, solamente son para cumplir una acción momentánea. Y de repente mucha gente se aferra a las señales, a las cosas temporales, y no realmente a lo que dice en su palabra.
y pues bueno, eso pierde consistencia y poder, ¿no? O sustancia, equilibrio. Y definitivamente tenemos que aferrarnos a su palabra y no a las señales. Punto y aparte, independientemente de si suceden o no señales, si Dios hace el milagro, si no lo hace, mucha gente viene, recibe su milagro y se aparta. Y nunca da fruto la semilla que es sembrada, porque pues nunca se aferraron a la palabra. Fíjate qué diferencia de los samaritanos aquí a los galileos, ¿no? Dice, ahí regrésate tantito, ahí en el 4:41 dice, y creyeron mucho más por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjate, le dicen a la mujer samaritana, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, o sea, por lo que tú nos hablaste, como si lo dijéramos al día de hoy, ya no solamente creo por lo que tú me enseñaste de la palabra, sino porque yo mismo lo he cotejado a través de la palabra y el resultado es este. Sabemos, estamos convencidos de que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Cristo. ¿Qué diferencia a los galileos, que dice que salieron a recibirle porque ellos habían visto lo que había hecho en Jerusalén? ¿Qué diferencia? Y el Señor mismo les dice, ¿no? Y el Señor les dice en el verso 48, Jesús, si no vierais las señales y prodigios no creerías. O sea, el Señor les condena el hecho de que crean en las señales, que crean en Él por las señales y los prodigios, porque les dice, si yo no las hiciera, entonces ustedes no creerían, y les está condenando esta acción. Que su fe esté puesta sobre las señales y sobre los prodigios. Siempre las señales van a apuntar a algo. Es como si tú y yo vamos hacia un destino y vemos la señal y nos quedamos en el destino y ahí nos quedamos parqueados, ¿no? En el destino y no vamos al destino. Definitivamente así de ilógico es mirar a la señal, quedarnos en la señal y no ir al dador de las señales, ¿no? Fíjate cómo a Dios le ha placido darse a conocer no por medio de señales, no por medio de milagros, sino por medio de la palabra. En 1 Corintios 1:21 al 24 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Te lo vuelvo a leer. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. ¿Te das cuenta? Pablo mismo lo dice, ¿no? Algunos piden señales, otros piden sabiduría, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero a Dios le ha placido darse a conocer por la locura de la predicación, por la locura de la palabra, no por medio de señales y por medio de prodigios o sabiduría humana, sino por medio de la palabra. Entonces no corramos a las señales como un medio para predicar el evangelio o como un medio para alcanzar personas, porque lo único que va a suceder es que mucha gente estará en la iglesia, mucha gente estará, o por medio, fíjate, pienso hasta por sabiduría humana, ¿no? Ven y alcanza a tu propósito temporal, qué sé yo, ¿no? Cosas mirándolas aquí al hoy y el ahora. Lo único que va a suceder es que se llenarán las iglesias de simpatizantes que irán a perseguir una señal, pero realmente no rendirán su vida al Señor. Muy pocos serán discípulos. Entonces, definitivamente el Señor no desea que tú y yo pongamos nuestra mirada en la señal. Mateo 12:38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal.
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y le condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. El Señor les está diciendo: no, ustedes me piden señal a los fariseos, ustedes me piden señal para saber quién soy yo, si soy el Mesías. ¿Y sabes cuál es la señal que van a recibir? La de Jonás, la del juicio, ¿no? Jonás, ¿te acuerdas? Va por mandato del Señor a dar un edicto de juicio, y pues el pueblo de Nínive se arrepiente y recibe el perdón de Dios, pero solamente a partir del arrepentimiento. De la misma manera, el único juicio o la única señal que ellos podrán ver va a ser esa, el juicio de Dios, ¿no? Y que en consecuencia de ello o te arrepientes o será la justicia de Dios sobre la vida de aquel que no se arrepienta, ¿no? Esa será la señal que verán, ¿no? Le está diciendo el Señor. Entonces imagínate, si estos que le reclamaban una señal al Señor y le decían, pues les dice: sí, esta generación malvada pide señales. El corazón malvado es el que pide señales. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe va a tomar fuerza, va a ser bien cimentada en medida que tú y yo ahondemos, cavemos en la palabra de Dios. En medida que tú y yo nos apartemos de la palabra de Dios, en medida que nuestra fe estará muy cimentada, pues sí, en lo que vemos, en los milagros, en que sucedan las cosas como yo quiero y no realmente en lo que Dios dice en la palabra. Y fíjate, mira, otro ejemplo, Mateo 4:14 al 20, la parábola del sembrador. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Aquí ya está diciendo el Señor la explicación de la parábola. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. ¿Te das cuenta? O sea, son quienes reciben, pero pues como todo está padre, o me ofrecieron un evangelio en donde todo es felicidad y dulzura, cuando viene la persecución, tras la palabra o la semillita, pues desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque mis ojos están puestos en el bien, en que esté yo bien, en que las cosas me vayan bien, y pues ese no es el evangelio. Luego dice el verso 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Luego 20: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y al 100 por uno. No los que ponen su esperanza en las señales, en los milagros, sino que ponen su esperanza en lo que Dios dice en su palabra. Los que oyen la palabra y la reciben, ¿no? Y dan fruto. Este tema de recibir no solamente es de, yo creo lo que ella dice, sino darle valor a lo que ella dice. O sea, si ella dice, la Biblia dice, ama a tu mujer, yo le doy valor a la Biblia, a su palabra, en el momento que obedezco a ella, ¿no? Eso es recibirla, darle autoridad a la palabra en mi vida. Lo que ella dice, eso hago, ¿no? Eso es recibirla. No solamente oírla, sino darle valor a la Biblia en mi vida, ¿no? Como la autoridad para regir todo lo que soy y todo lo que hago. Eso es recibirla. Y bueno, ya no se diga 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego fíjate, ¿a fin de qué o para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Y digo, podríamos citar el Salmo 119, que es una poesía en la palabra de Dios, el Salmo 19, y sería interminable los versículos que hablan de todos los beneficios, Juan 15, de todos los beneficios que tenemos a partir de fundamentar nuestra fe en lo que Dios dice a través de su palabra y no en las señales, no en recibir algo de Él, sino en lo que Él dice en su palabra. Sería interminable, ¿no? Es esa idea. Pero regresemos ahí al capítulo 4, verso 46. Y vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Después de esta relato que escribe el apóstol Juan, de decir que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no es profeta en su propia tierra, pues a causa de eso, de que ellos creyeron más en las señales y su fe estaba inestable y no pusieron su fe en la palabra. El Señor, a entrar allí en Canaán de Galilea, dice que pues vino un rey, un oficial del rey a decirle, oye, mi hijo está enfermo, vamos para que pues ores por él, ¿no? Pues tú haces milagros, ¿por qué no vas y haces algo para sanar a mi hijo? Y le pide que baje con él. Y ¿sabes qué? Bendita necesidad. Bendita necesidad, porque si no fuera por las necesidades que de repente se atraviesan en nuestros caminos, tal vez no buscaríamos al Señor. Benditos momentos de necesidad por los cuales tú y yo pasamos. De verdad, gracias a Dios por esas circunstancias difíciles, adversas, porque esas nos ayudan a mirar a Dios. Mira, yo te quiero decir algo que he reflexionado por años, que a veces Dios permite que estas circunstancias difíciles vengan a nosotros para que en medio de esas circunstancias, si no lo hacías por las buenas, por las malas, te arrodilles y clames al Señor. Así como este hombre dice, fíjate, que él le rogó que descendiese, ¿no? Ahí en el verso 47, que le rogó que descendiese para que sanase a su hijo. O sea, imagínate, Señor, ven, y imagínate la desesperación de este hombre de ver que su hijo tenía temperatura y que tal vez ya estaba muy, muy grave. Le va y le ruega. ¿Y sabes qué? Que esos momentos son los momentos en los que volteamos a ver a Dios. Y mira lo que dice Santiago 1, del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Te das cuenta? Tengamos por sumo gozo cuando estemos cruzando por diversas pruebas, porque esas pruebas son para ver qué hay en nuestra fe, para ver si nuestra fe es firme o no es firme, si realmente nuestra fe está puesta en el Señor o en qué está puesta, ¿no? Si permanecemos o no permanecemos, ¿no? Por eso, y muchas de las veces en medio de esas dificultades es que volteamos a ver a Dios. ¿Sabes qué? Que Dios, el Señor, no nos promete un camino allanadito y planito, sino un camino de adversidad. Pero en medio de esa adversidad, la diferencia es que tú y yo podemos encontrar paz, tú y yo podemos encontrar gozo de la mano del Señor, que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que podamos estar viviendo, sino depende de lo que Él dice en su palabra. Depende de que Él ha dicho que terminando este plano, en esta vida, del otro lado Él va a estar esperándonos. En eso debe estar sustentada nuestra paz y nuestro gozo, que pase lo que pase aquí, por más difícil que sea, del otro lado está el Señor esperándonos. Y definitivamente el Espíritu Santo es nuestro consolador, que está ahí al lado de nosotros, sosteniéndonos y ayudándonos. Es la obra real y genuina del Señor en nuestros corazones.
Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fíjate, dice Pablo a los filipenses, porque a ustedes se les ha concedido a causa de Cristo no solamente que crean en Él, sino que también aprendan a padecer. ¿Sabes qué? Que hay un tema que muchas veces no queremos abordar, pero que qué necesario es que lo abordemos, que pues en el mundo vamos a tener aflicción y que aprendamos a que hay adversidades y que hay sufrimientos y que hay momentos difíciles y que hay momentos en los que gente de nuestro alrededor pasará por enfermedades o hasta nosotros mismos y tal vez hasta la muerte se atraviese. Pero ¿sabes qué? Nuestra fe debe estar firme en el Señor, no en las circunstancias, entendiendo claramente, y lo subrayo, entendiendo claramente que la muerte para los que estamos en Cristo es solo una transición. Es solo una transición, es un abrir y cerrar de ojos y del otro lado estará el Señor recibiéndonos. Entonces, qué maravilla, la muerte es el momento de graduarnos y de ver al Señor. Eso es hasta al contrario, debería de convertirse en algo de sumo gozo. Simplemente alguien se está adelantando, ¿no? Como se fue y se está adelantando para estar delante del Señor. Entonces debería ser algo de gozo, ¿no? Y que lo que pasemos en esta tierra, si es por causa de Él y si es por circunstancias de la vida, descansemos en que Él está con nosotros y que si Él está en la barca, pues qué maravilloso, ¿no? Que Él esté en la barca, porque del otro lado está Él, ¿no? Reitero la idea. Fíjate, en Hechos 14:19 está Pablo predicando el Evangelio y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate, Pablo predicando el Evangelio y lo apedrean y al punto en el que pensaron que ya estaba muerto él. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. O sea, de la ciudad de donde lo apedrearon, Pablo se levanta y decide volver a entrar. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, inmediatamente, ¿no? Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Híjole, es que me sorprende tanto que estos hombres vivían para predicar el Evangelio, pero bueno, esa es otra historia. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Fíjate cómo confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Confirmaban los ánimos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Estaban viviendo momentos de mucha persecución. Y lo que les decían es esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? ¿Tienes que pasar tribulación para entrar al reino? No, le está diciendo que vamos a pasar tribulaciones y que el que permaneciere hasta el final, ese será salvo. Es una evidencia, no es la forma en la que tú y yo entramos al reino de los cielos a través de las tribulaciones, pero es una evidencia que nuestra fe se mantenga firme en medio de las tribulaciones. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que no nuestra paz y nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino depende del Señor, depende de lo que Él dice en su palabra, no de lo que suceda, ¿no? Si rompe los grilletes, si viene un ángel y se va, no depende de eso mi fe, porque igual sucede, igual no sucede, pero ¿sabes qué depende mi fe? De que yo estoy convencido porque su palabra lo dice, que Él está conmigo. De eso depende. Segunda de Corintios 4:17, con esto termino esta idea. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjate, esta leve tribulación momentánea, cualquiera que sea, va a ser leve y va a ser momentánea. Va a ser leve y va a ser momentánea. No quiero minimizar ni menospreciar cualquier circunstancia que tú y yo pudiéramos vivir en esta tierra. Definitivamente hay circunstancias que son dolorosas y que son tristes, pero son momentáneas.
y en comparación a lo que el Señor padeció, pues se convierten en leves. No en comparación a lo que el vecino, porque siempre mi necesidad va a ser más grande que la de los demás. No la compares con los demás, compárala con el Señor y te aseguro que esa tribulación que tú y yo pudiésemos pasar se convierte en nada. Desde el hecho de que el Dios Todopoderoso se humilla a hacerse semejante a nosotros, como dice en Colosenses 1, y no obstante da su vida para pagar, como si hubiese sido el peor de los ladrones, como si hubiese sido el peor de los hombres, muere por nosotros en la cruz, cargando los pecados de la humanidad. Entonces, ya cuando lo pones así, que Él padeció el justo por los injustos, como dice en su palabra, el justo por los injustos, dices, híjole, sí es una leve tribulación. Y momentánea, porque, pues, ¿qué tanto podrá durar? Dice, hasta el dicho, no hay mal que dure 80 años, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, vas a morir. y ahí se acabó tu tribulación. Entonces es momentánea. Pero fíjate lo que produce esta tribulación momentánea, leve y momentánea. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. ¿Por qué produce eso en nosotros? ¿O por qué debería de producir en nosotros sus hijos? O aquellos que hemos nacido de nuevo. Quiero enfatizar eso porque, pues sí, alguien que no le conoce, pues claro, se va a amargar, puede hasta enojarse con Dios y puede reclamarle a Dios, pero para nosotros las tribulaciones, no estoy diciendo que sean así de, felicidad. No, claro que no, dolerán, pero sabes que eso nos debe de llevar a ponernos de rodillas, a estar de rodillas, a tener cada vez más conciencia de que, por ejemplo, una enfermedad, yo me enfermo, lo único que me va a causar esa enfermedad es que en cualquier momento me muero y del otro lado está el Señor, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Espero que tu esperanza también esté puesta en eso y no en una señal, en un milagro, que el Señor haga el milagro, porque si no lo hace, híjole, va a ser difícil, va a ser difícil. Verso 48 del capítulo 4 de Juan. Entonces Jesús le dijo, si no vieres mis señales y prodigios, no creerías, ¿no? Les reclama eso, ¿no? Si ustedes solamente quieren mis señales y los prodigios, porque si no, entonces no creerían. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, ¿no? Como que ignoró un tanto lo que le dijo el Señor y él le dijo, dame mi milagro, ¿no? Y el Señor bendito, ¿no? Movido en misericordia, le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre hace evidente su confianza en lo que el Señor le está diciendo en el momento que él, en respuesta a lo que el Señor le dice de vete, él se va. Porque van a pasar varias horas para cuando él llegue a su casa. Y no es como ahorita que pues, un celular y llamas, oye, ya se recuperó y ya, ¿no? Entonces ya crees y no te vas hasta que no se hubiese ido, hasta que el Señor le hubiese hecho el milagro de sanar a su hijo. No, o sea, él desciende varias horas. De hecho, ahorita vamos en el relato como dice que al día siguiente le dicen ya, lo reciben y le dicen ya, sanó tu hijo. Y él les pregunta, ¿cuándo fue? Y le dijo, ayer a las 7 de la noche. Entonces han pasado varias horas en las que él ha caminado. Entonces el hecho de decir, cuando el Señor le dice, ve, tu hijo ha sido sano, y él se va, es más que un acto de resignación, de está bien, ya, está bien. Es un acto de fe, de decir, creo lo que tú dices, por eso voy a casa. Y él decide creer al Señor. Eso se me hace maravilloso de este hombre, porque se pudo haber, Señor, no me voy hasta que tú desciendas, y no me voy hasta que tú vayas a ver a mi hijo. No, él decide creer sin haber visto. Decide creer sin ver el milagro, sin ver, ¿no? Dice Hebreos 11:1, perdón,
Es pues la certeza de lo que no se ve, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que no vemos, pero estamos convencidos que lo esperamos. Es eso la fe, ¿no? Y la fe está, como lo leíamos, la fe en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No por las señales, sino por el oír y el oír. Si tú estás escaso de fe, lee la Biblia. Ven a la palabra. Ora, dile, Señor, ayúdame a mi fe y métete en la palabra de Dios. Y vas a ver, en medida que conozcas, mira cómo es que nuestra fe crece en medida que conoces al Dios de la Biblia. En medida que, no lo que lo conoces por medio de las obras o las señales, sino por medio de lo que lees y crees lo que Él dice, tu fe va creciendo. Pero si tú quieres ver señales para creer, tu fe va a ser muy débil, muy inestable, porque entonces cuando no haya señales, entonces ya no crees, ¿no? Y pues este hombre, fíjate, es como decir, como si este hombre le hubiera dicho, está bien, yo obedezco a lo que tú digas, sabiendo que lo que tú dices es mejor que lo que yo mismo veo, ¿no? Le está diciendo, yo creo lo que tú dices, porque lo que tú dices sé que es mejor que lo que yo pueda ver. No veo si mi hijo está sano, no estoy seguro que mi hijo esté sano, pero creo lo que tú dices, ¿no? Y lo que él dice, pues está en su palabra, no lo ha dejado en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Fíjate, Juan 20:26, uno de sus discípulos habían cuestionado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Tomás. Y 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y adentro, dice, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, o sea, se les apareció y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira ahora mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Imagínate, se le aparece y le dice, porque le decía, si yo no paso mi dedo en su costado, entonces no voy a creer, ¿no? Y el Señor, en su misericordia, se le presenta a Tomás y le dice, pues órale Tomás, pasa tu dedo por mi llaga. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Me encanta, ¿no? Porque al final en eso debe estar sustentada nuestra fe, en lo que Él dice, más allá de si hay un milagro o no. Verso 51 del capítulo 4. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Te digo, caminó varias horas para llegar a donde está su hijo. Y mientras, momentos de mucha, tal vez, incertidumbre, híjole, a lo mejor hasta momentos de duda, de decir, ay, si no sucedió, pues, híjole, ¿qué hago? Pero confío en lo que Él me dijo, creo en lo que Él me dijo, creo en su palabra. 53. Entonces el padre entendió que aquella hora fue la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la señal, la segunda señal que hizo nuestro Señor Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Fíjate, me encanta el resultado de todo esto. Este hombre confía en la palabra del Señor, cree en lo que el Señor le dice y ahora él le testifica a toda su casa. Él me dijo a esa hora, y tal vez con sus testigos, ¿verdad? Que él me dijo que a esa hora que tu hijo es sano, y en esa misma hora se sanó, ¿no? Entonces todos creyeron en el Señor Jesús, le rindieron su vida. Dice Warren Wiersbe, este hombre empezó con una fe de crisis, la fe de crisis se convirtió en una fe confiada, su fe confiada se convirtió en una fe confirmada, y esto terminó en una fe contagiosa, ¿no? Hablándole a los otros de lo que el Señor le había dicho. Y es lo mismo que el día de hoy puede suceder en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. No confiar, no depositar nuestra confianza en las señales, no quedarnos parados en las señales, sino depositar nuestra confianza en lo que Él dice en su palabra.
Y eso es lo que el Señor nos enseña a partir de este texto, ¿no? A partir de lo que podemos ver aquí. Que no seamos como los galileos, sino seamos como los samaritanos. Creamos por lo que Él nos enseña en su palabra. Juan, el Salmo 19:3 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es lo único con la obra del Espíritu Santo, definitivamente, que puede transformar nuestra alma, nuestro corazón. Pero necesitamos venir a la palabra, necesitamos conocer la palabra. Segunda de Timoteo 3:16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos venir a la palabra. Dice Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Entonces necesitamos venir a la palabra de Dios y no depositar nuestra confianza a partir de las señales, sino a partir de lo que Él dice en su palabra. ¿Sale? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a confiar en lo que Él dice y no en lo que vemos? ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Permítenos, Señor, caminar en seguridad, como dice en Hebreos 12 en tu palabra, puestos los ojos en ti, en lo que tú nos enseñas, en lo que tú nos hablas, que corramos con paciencia esta carrera. Y ayúdanos, Señor, a no mirar las circunstancias, a no mirar en estos momentos complicados y difíciles, sino mirándote a ti, mirando lo que tu palabra dice, confiando en lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Sé tú, Señor, en cada uno de nosotros. Y si hay alguien, Señor, que está padeciendo un momento difícil, que pueda confiar en lo que tú dices, que pueda confiar en lo que tú nos hablas, sabiendo que estas leves y pasajeras tribulaciones lo único que producen es cada vez más un peso de eterno de gloria. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti y no en las cosas de alrededor, que seamos crédulos y no incrédulos. Ayúdanos, sé propicio a nosotros, Señor, que somos pecadores y que tenemos una tendencia de mirar y desviarnos nuestra mirada y ponerla en las cosas temporales y efímeras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que Dios te bendiga, que tengas muy bonito día, muy bonita semana. Y por acá nos estamos viendo el próximo domingo. Sí, pues espero que sea presencial, espero poderte ver de manera física, y si no, pues por aquí nos seguimos viendo. Que Dios te bendiga.